¿Qué show, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Archivos. El día de hoy me acompaña Timmy, como siempre, y también nos acompaña Alcaraz y Daniela Mora, director y productora de Gamboa, un corto que va a tener su estreno próximo en el Festival Internacional de Guadalajara. Pues primero agradecerles por estar aquí y pues por contarnos, ¿no?, lo que viene, lo que va a ser y lo que es Gamboa. Y lo que fue durante un proceso largo que ahorita vamos a comentar más sobre eso. Egresado de la Universidad de Guadalajara, del LIS, egresado de la Universidad de Guadalajara del CUAD de Diseño de Interiores. Y pues bueno, es un gustazo, la neta, tenerlos acá. No siempre tenemos invitados que van a estrenar algo en el festival. Es una situación muy específica. Sí, claro. No, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre es un gusto hablar del proyecto. Y sí, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito compartir y pues estar aquí. Y pues ahora sí que con un gusto enorme. Sí, pues muchas gracias por el espacio y pues vamos a ver qué sale, ¿no? qué nos lleva a la plática. Qué emoción. Pues sí, pues bueno, uno de los propósitos de Archivos es como mucho ver de cómo se maneja la industria, de cómo evoluciona aquí en Guadalajara, como distintas escuelas compartimos producciones, ya cuando somos egresados pues ya nos mezclamos un poquito más, ¿no? Sí. Entonces pues sí, repito, es un honor tenerte acá, Alcaraz y Daniela. Pero bueno, comenzamos con la plática, ¿no? Preguntando, pues bueno, ¿cómo surgió? Una pregunta básica, pero necesaria, ¿no? Todo el mundo lo hace. Pero sí, ¿cómo surgió? ¿De dónde nace? ¿Qué fue esa espinita que te dio para crear, concebir Gamboa? Bueno, es una historia muy larga que toma alrededor de unos 3 años. Okay. Porque, bueno, este proyecto nació en un taller de la escuela que se llama Ficciones. La Ficciones es un programa que da apoyo a los estudiantes para realizar sus proyectos. Los proyectos que son seleccionados se les da un apoyo económico para realizarlos. Pero bueno, el proyecto no estaba listo en ese tiempo. No fue seleccionado. Y bueno, ya con el tiempo también me di cuenta de que a final de cuentas muchas veces lo que necesitan este tipo de arte, lo que necesita es tiempo. Tiempo para madurar, que la verdad es que fue un guión que estuvo guardado durante un par de años. Ahí tenía en mi pared de mi cuarto de estudiante de que Gamboa con post-its y así durante como varios años. Un mapa, ¿no? Así de sí. Detective, ¿no? Sí. Y entonces, ya años después, conocí a Daniela y un día fuimos al Musa y vimos un póster, me acuerdo, que como que me llevó Algo hacia... te llamó. Ajá. ¿Y qué pasó después? Y pues nada, me dice de que, yo tengo una historia. Y le digo de que, pues de qué va. Ya como que me empezó a contar y le dije de que, pues, ¿por qué no? Pues lo haces, o sea, de que, ¿por qué no lo calamos? Y ya, pues fue justo cuando volviste a trabajar. Sí, y estuvo bien curioso, ¿no? Porque es un proyecto que primero nació como una onda de acción en el que iban a haber balazos y así. Pero bueno, o sea, me encontré ahí, nos encontramos ahí con que, pues, era un proyecto que sí o sí queríamos realizar, ¿no? Sí. Y pues con esto que me había ocurrido antes, como de que no habíamos quedado seleccionados de todo esto, pues yo dije, quiero hacerlo a como dé lugar, ¿sabes? Y no le quiero pedir permiso a nadie, o sea, no quiero de que o sea, quiero hacerlo, ¿sabes? Y sin pedirle permiso a nadie. Entonces es un proyecto que te puedo decir que se realizó de forma completamente independiente. Ahora sí que hubo muchísimas cabezas involucradas, personas que creyeron desde un inicio en el proyecto: Daniela, Gerardo Rocha y bueno, muchísimos nombres más, obviamente que sería muy injusto mencionar a todos y que se me vaya alguno, pero el punto es de que el proyecto tuvo esto que
A mí, ahora pienso, ahora que ya lo realizamos y que creo que a veces pues las películas y lo que tú escribes y todo esto como que te habla y te lleva por un camino que a lo mejor tú no habrías imaginado, ¿sabes? Uh-huh. Y me ocurrió con este proyecto totalmente porque, a ver, hubo muchísimas limitaciones, ¿no? De que, pues, como siempre, o sea, el tema del dinero, o sea, si tengas la convocatoria que sea, claro. O sea, nunca alcanza el dinero, o sea, el cine es como un pinche hoyo oscuro, un agujero negro traga monedas, que, o sea, yo no conozco a alguien, neta, de que diga, huevos, nos sobró para irnos de peda o algo así, no. Siempre falta. Pero yo creo genuinamente que esos límites son muy importantes y hay que aprender a escuchar lo que te está diciendo tanto el cine como la película y saber escuchar para también tomar las decisiones correctas de alguna manera. Y a final de cuentas sí creo que fue muy importante que el camino pues que siguió este proyecto, este camino que tomamos pues de más bien buscar cómo le dábamos la vuelta a la moneda, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, teníamos una escena de un carro en movimiento. Uh-huh. Puta, armar una cámara en un carro toma tiempo y tiempo es dinero y todo eso. Bueno, pues qué tal si el carro se queda quieto en un estacionamiento y la plática se lleva adentro del coche sin que esté en movimiento, ¿sabes? Claro. O sea, hay que ser, ahora sí que tienes que ahí más o menos hallarle la manera de rascarle la panza al león para, claro. para resolverlo, pero pues poco a poco, ¿no? No sé si tú quieres agregar algo también. No, pues sí, pues básicamente ya contaste cómo inició el proyecto y cómo nació la idea y todo. Igual, no sé si nos quieras contar de que la sinopsis, un poquito de qué va para... Un poquito porque, la gente no sabe, pero nosotros ya lo vimos, tuvimos la oportunidad de verlo justo minutos antes de empezar este episodio. Andamos frescos, lo tenemos ya en la mente. Pero también felicitarles, no lo dijimos, pero felicitar a todo el crew también, todos los que estuvieron involucrados que mencionaste. Claro. Por este corto que es muy bien logrado, incluso con estas dificultades que mencionas. Y justo podemos entrar ya en materia, como ya aprovechando el próximo estreno, ¿no? Que nos cuentes sinopsis, cositas de personaje, un poco de backstory tal vez. Okay. De que se grabó ahí en Zapotlán. Justo todos esos detallitos que son valiosos, ¿no? Muy valiosos y quedan como carnita extra, ¿no? El proyecto. Sí, bueno, mira, esta historia va acerca de un chavo que tomó las decisiones incorrectas en su pasado. Uh-huh. Y que para este punto de su vida él busca corregir ese camino que tomó y volver a abrazar a su madre, volver a jugar con su hermano. Uh-huh. Esa es la energía que tiene la película. Uh-huh. Ahora, el conflicto es qué es lo que tiene que hacer el personaje para salirse de ese mundo y si realmente puede salir, ¿no? También, pues como tú lo dijiste, grabamos en Zapotlán el Grande, eso también fue toda una historia. Todo un viaje. Sí. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo fue? Pues, principalmente queríamos grabar aquí en México, en Guadalajara, obviamente en México. Sí, claro. Pero pues también las locaciones que buscábamos como que no nos convencían. Okay. Hubo también unos ciertos temas ahí como de seguridad incluso, pero entonces pues fuimos un día, íbamos visitando ahí Zapotlán y pasamos justo por ahí por el Tianguis Municipal, que es una de las principales locaciones del corto, y dijimos, no manches, está súper chido, mañana hay que venir, y súper fácil, o sea, fuimos al día siguiente, le pedimos hablar con el encargado, y el encargado súper buena onda, nos dijo de que sí, con las puertas abiertas, les brindamos hasta un espacio para que ustedes puedan tener su base y todo. Uh-huh. Y pues sí, conseguimos la locación, y pues las demás locaciones pues fue gracias a la familia de Emiliana también que participó, que nos brindaron pues los espacios también con las puertas abiertas, y pues sí, básicamente gracias a eso fue que
que grabamos allá. Sí. Sí, volviendo a lo mismo, ¿no? De que las limitaciones, o sea, los cambios de... No queremos grabar acá en Guadalajara porque, pues, no sé, o sea, esto está como medio incómodo. Sí. Nos vamos a Zapotlán y de repente nosotros pensábamos, por ejemplo, darle una onda de que el cuate vende Gamboa, que es el personaje principal. Esta película va acerca de un personaje. Él se dedica a la venta de estupefacientes. Entonces, bueno, o sea, nosotros nos imaginábamos las calles, nos imaginábamos ese tipo de estética y encontrar el mercado del tianguis, que pues yo de morrito iba ahí, pero pues ya tenía un chingo sin ir y de repente llegamos, lo vemos, decimos como que esto le va a aportar interesante, muchísimo, ¿no? Sí, entonces son ese tipo de cosas que de pronto te salen, pero que pues... O sea que tienes que también soltar un poquito, porque a final de cuentas, pues el guión está muy chido, pero a veces la realidad te muestra cosas más y hay que aprender a afinar ese oído, afinar esa vista de ok, no tengo esto, pero pues ¿cómo? O qué hay acá que aporte más a la idea que yo concibí en un inicio, ¿no? Es súper importante, Sí, igual rescatar mucho eso lo que dices de lo que te aporta la realidad. Justo eso se me pareció muy bien logrado en el corto. Se siente muy real y creo que ahorita con lo que nos cuentan como que me hace mucho clic, ¿no? Como encontrar este tipo de lugares, a lo mejor justo estas limitaciones de dinero que te hacen resolver de otra manera el cortometraje. Pues muy bien logrado, la verdad. O sea, sí se siente como muy, muy cercano a esa realidad, ¿no? Justo también porque sabemos que eres de ahí, ¿no? Pero justo de todas maneras es difícil, ¿no? Muchas veces como llegar a darle esa cercanía a distintas realidades difíciles como la que nos muestras en Gamboa, que es, pues sí, es muy, muy dura esa realidad que se enfrentan muchas personas, ¿no? De entrar a este tipo de círculos, este tipo de dinámicas que luego no salen muy bien, ¿no? Como sabemos, pero sí se siente justo eso, esa realidad muy cercana, ¿no? Eso, te quiero felicitar por eso. Y también a Daniela, definitivamente. Sí, claro que sí. A todos. No, la verdad es que sí, por no hablar de a todos los que participaron, la verdad es que sí, muy, muy bien logrado. Pues creo que el mejor cumplido, creo que es ese, pues, que se siente que funciona y que tiene una cohesión, ¿no? Creo que te agradezco mucho y pues sí, o sea, y ahora que estamos hablando de este tema de la realidad, porque es un tema muy complejo y es un tema también difícil de hablar, creo que actualmente de pronto hay productos, tanto en el arte en general, en nuestra cultura popular, por así decirlo, que enaltecen de ciertas maneras de algunas maneras enaltecen a este tipo de grupos que tienen las actividades ilícitas, pero en concreto esta película yo creo que no hablamos como tal de una organización, hablamos de un ser humano, hablamos de un ser humano que cometió errores en el pasado y que ahora sí que nos ponemos desde su punto de vista. No creo que lo juzguemos, no creo que la película juzgue como tal a Gamboa en el sentido de criticarlo o algo así, sino más bien es observar su realidad, observar su entorno y también pues creo que tratamos de todas las maneras posibles tener respeto, ¿no? Hacia eso. También una cosa que nosotros nos fuimos a grabar y este corto pues presenta estas temáticas que son muy difíciles y cuando terminamos el rodaje unas semanas después nos vamos enterando de una noticia horrible en la que ocurrió aquí mismo en Jalisco, o sea, de que en un pueblo cercano, que bueno, o sea, creo que ya el corto se queda muy atrás con lo que en realidad está pasando actualmente, sí, claro. ¿Sabes? O sea, creo que si antes yo pudiera haber pensado, esto tendrá sentido, ¿sabes? Y ahorita creo que es como un día más
en este estado, en este país. Y así ha sido desde hace mucho tiempo. Pues las cosas son difíciles y pues creo que lo mejor que podemos hacer es hablar de este tipo de temas y no hacernos de la vista gorda y voltear hacia otro lado. Sí. Porque creo que el mensaje es muy directo también, o al menos lo que buscamos mostrar es muy directo. Y creo que eso para nosotros fue muy importante desde un inicio. Sí. Totalmente. Y bueno, también comentar justo que rescato mucho eso también de entender al personaje, ¿no? Y de no juzgarlo. Sí, me gustó mucho por eso justo, que nos dieron contexto de este personaje y que no se siente también como una violencia, ¿cómo decirlo? Como lucrar con la violencia, ¿no? Como jugar con la violencia, como nada más ponerla por ponerla, ¿no? De hecho, pues ya lo verán, pero no hay como tal escenas con violencia explícita, pero se siente como esta tensión, ¿no? En el contexto del personaje y de cómo se desenvuelve con su familia, con las dinámicas que tiene con otros personajes que tienen poder sobre él. Entonces, a mí me gustó mucho, ¿no? Que me sentí también muy cercano como a entenderlo a él. Si bien yo obviamente no formo parte de ninguna de esas dinámicas, pero me sentí cercano a él de alguna u otra manera por estas cosas que te comento de la familia, ¿no? Y pues sí, también igual, felicitarlos a los dos por eso también. Sí, creo que es muy valioso lo que mencionabas también, el hecho de no hacerse la vista gorda, ¿no? Al final es una realidad que vivimos, que está presente todo el tiempo, pero el hecho de que hayas decidido y que hayan decidido como hacer este tipo de proyectos, yo creo que es de lo más valioso que hay nosotros como realizadores, el poder abarcar estos temas desde un punto de vista humano y digno, ¿no? O sea, Gamboa es un personaje que, o sea, desde el inicio entiendes su circunstancia y entiendes sus objetivos o su objetivo en este sentido. Entonces, creo que eso es lo más valioso que puedes hacer en una representación, en este caso cinematográfica. Entonces, por ese lado, creo que es como súper necesario en nuestra actualidad, creo que es la palabra. Justo también ahorita en las comunidades jóvenes también, ¿no? Comprender como esto que comentas de enaltecer culturalmente este tipo de grupos, glorificarlos, luego caen en muchos lugares y errores como a lo mejor Gamboa, entonces sí, como reflexionar sobre eso, ¿no? Como justo representarlo de manera digna, representarlo de manera respetuosa, representarlo con justo investigación, acercamiento a la realidad, acercamiento a los espacios físicos donde se desenvuelven los personajes. Se siente muy bien. Es como un humano más, ¿no? O sea, creo que eso es lo importante. Que en el capítulo anterior mencionábamos eso, ¿no? Que era como que veas una película, ibas al cine y salías y ves tu realidad de una forma diferente. Porque no puedes ignorar, simplemente es algo que te ponen enfrente. No puedes mirar al otro lado, estás viendo la película. Y creo que eso es algo que este corto hace muy, muy bien. Sí, también comprender, ¿no? Que a veces, pues, el arte no tiene que ser para entretenerte totalmente, ¿no? O sea, el arte debe incomodarte. Y es algo que, pues bueno, o sea, actualmente creo que no es por generalizar, ¿no? Pero sí, creo que no deberíamos estar completamente cómodos, ¿no? Y menos, ya lo mencionamos con nuestro contexto actual. Creo que sí, este tipo de temáticas incomodan mucho y es difícil hablar de ellas. Difícil, hay que pensar, alzar la voz, o sea, y pensar muy bien, ¿no? En cómo nos vamos a acercar con respeto, ¿no? Y sí. No sé si tú también, desde tu punto de vista, ¿cómo lo experimentaste? No, pues sí, o sea, fue justo
como tampoco caer en el típico personaje que se dedica a ese actividades, como que tampoco caer en eso, como de, pues, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Y justo, o sea, como mostrar este lado humano en cuanto a los espacios, todo lo que rodea al personaje, pues está pues planeado justo para pues sí, mostrar esa parte que él como que se siente sucio, se siente como roto, culpable quizá, no sé, pero sí, justo fue como trabajar en eso muy bien como para no caer en en cosas que ya se hayan hecho o que no tienen nada que ver. En el diseño de producción también lo vimos, o sea, también el como pensar en los colores, cómo separar al personaje, no sé. Sí, también. Como comentaba, o sea, como todo esto de cómo están los espacios, de la suciedad, del desorden, justo los colores también juegan un papel muy importante. Pues Gamboa tiene como su propio color, también la parte que él como que lo envuelve de alguna forma, que es esta parte como mala, por así decirlo, pues también tiene su propio color, entonces pues ahí lo van a ir viendo como todo esto va jugando y pues sí, básicamente. Sí, ciertos detalles ahí que aparecen de recuerdos, fotografías, ¿no? Que también me parecen muy chidos simbólicamente, ¿no? Con la familia, y pues sí se nota mucho ese trabajo de hacer a lo mejor una atención en ese contexto. Y bueno, pasando hablando de tensión, pues a comentar mucho, que me gustó mucho el sonido también del cortometraje, porque logra muy bien envolverte en las emociones, obviamente, del personaje y también no solo del personaje principal, sino de otros personajes que van apareciendo en el cortometraje, ya sea la familia, que se siente a lo mejor una paz como muy obligada a cierto punto por la madre, y bueno, partes de tensión por estos personajes que tienen poder sobre Gamboa, y bueno, en puntos en específico donde tiene que tomar decisiones Gamboa, que es donde más se siente la tensión, donde más construcción y más capas se sienten de sonido que envuelven la historia. No sé cómo fue el proceso, me gustaría escuchar a ambos cómo fue el proceso de creación, ¿no? de conceptualización del sonido, de cómo vamos a hacerle para crear estas atmósferas, para crear este contexto que también te comunica algo de Gamboa, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues para comenzar este punto, me gustaría decir que, bueno, yo alrededor de toda la carrera creo que fui un muy mal estudiante. Muy mal estudiante. Sin embargo, hubo una clase de sonido que me gustó mucho, que fue la de mi último semestre. Creo que fue a la que le puse más atención. Muchas gracias, Mario Cobos. Mario, un crack. Sí. Bueno, esta clase fue acerca del acusmonium, que fue una locura. Básicamente hicimos... La idea era crear musicalidad a partir de sonidos comunes que podemos grabar, ya sea como, por ejemplo, no sé, un ruido de lo que sea, el ruido que sea, pero como destruirlos, hacerles cosas, agregarles en Pro Tools, quién sabe cuántas cosas y así. El punto es, ¿qué tanto podemos crear música, pero no como normalmente se piensa en ella, ¿no? De que con un instrumento musical, sino cómo podemos crear música a partir de sonidos comunes, sonidos ruidos que podemos grabar nosotros. Entonces, bueno, de ahí tomé la idea otra vez un límite que tuvimos. Nosotros pensábamos, aplicamos a una beca para la postproducción, no se armó, pero entonces dije, ok, ¿cómo puedo jugar con esto, no? O sea, para que sigamos esta línea que queremos seguir y que pues, logremos crear esta tensión, ¿no? Que mencionas. Entonces me ocurrió, o sea, otra vez de nuevo al tianguis. O sea, el tianguis
es un lugar lleno de metales. O sea, ¿cómo se escuchaba el tianguis en la noche? Sí, no, increíble. O sea, ruidos de puertas, de personas. Y, ay, no. No, Sí. se siente, ¿sabes cómo? O sea, se siente como que los pasillos van, las voces corriendo, ¿sabes? Yo sentí como eso en el corto, como que las voces van corriendo entre los pasillos, o sea, se siente como que hay alguien ahí, ¿sabes? O sea, como que... ya sé que obviamente Gamboa en ciertas escenas está solo, ¿no? Pero te comento como que se siente que el paso de las personas, el paso de estas personas que van visitando, lo que le van comprando estas sustancias, ¿no? Se siente eso justo. Y justo también como ciertas armonías muy metálicas también en el espacio, también se siente muy chido. Entonces esa fue la idea, o sea, volvimos a lo que grabamos y fuimos ahí, y luego ahí fue un gran trabajo por parte de Luis Bernal y de Hugo Farías, que es quien mezcló, y también Luis, que hizo el diseño sonoro, y también con otro compadre de allá de Zapotlán, de Zapotiltic, que se llama Eduardo Jiménez, que nos echó la mano a regrabar también algunos sonidos, porque volvimos al tianguis. Yo también traía este trip de que quería que todo el sonido del corto fuera de la ocasión. Entonces, muy Dogma 95, pero el punto es de que sí, o sea, traía esa onda, y pues sumado ahora con esto del Acusmonium, pues bueno, entonces básicamente eso fue lo que quisimos hacer, crear una musicalidad a partir de todos estos sonidos que tenemos, que grabamos, que son interesantes. Y a partir de ahí, pues ahora sí que nos echamos ahí de que alargarlos, meterles ecualizador, agregarles quién sabe cuántas cosas. Y yo siento que eso le da una textura muy interesante al sonido, porque como tal no hay música convencional. Y sí lo pensé bastante, la neta no quería que el corto tuviera de que un sintetizador o algo así. Y es... Sí, yo lo dudé, le dije, ¿seguro no quieres nada de música? Piénsalo bien. Y ya fue como, no quiero. Pero sí se logra muy bien, la verdad. Sí, la verdad, sí. Corto, el diseño sonoro está muy, muy bien logrado. Felicidades al diseñador sonoro, Luis. Sí, Luis Bernal. Luis Bernal y Hugo Farías. Hugo Farías, la verdad. Ya quiero verla en la sala de cine para poder... No, ahí sí es distinto, pues, porque ahora sí que... No, y voy a escuchar otras cosas, ahí me vas a tener. Sí. Espero que sea muy, muy chido para ustedes. Y ya platicaremos también, ya me platicarán qué tanto cambió la experiencia. Sí. Sí, porque la verdad también, o sea, y fue un aprendizaje que tuvimos justo Daniela y yo, y en general... pues las personas que ya pudieron escuchar, tuvimos algunas pruebas de DCP ahí en Cineforo, entonces digamos, fuimos a hacer justo nosotros concluimos la carrera hace unas semanas, me llegó la notificación del FIC y fue pues acabarlo. Sí. Ya lo único que nos quedaba, afortunadamente, ya nada más era hacer una última mezcla, o sea, ya habíamos hecho la mezcla como tal, pero en una sala que hay en el DISC, que afortunadamente ya está mucho mejor equipada que hace algunos años, pero de todos modos se queda o sea, todavía necesitábamos ir a se llama Soundtube, que es un muy, muy buen lugar, y ahí es de César, ¿no? Sí, me parece que sí. Y entonces ahí ya, pues ya lo escuchas el corto, el sonido, como lo si más fuera cercano. Lo más cercano a una sala de cine. Entonces ya ese fue el último pasito, literal, ya el último brinquito para ya mandar el DCP. Y pues bueno, o sea, sí fue un entender también que, o sea, estos procesos, o sea, que suenan a veces como de una mezcla que te cuesta pues arriba de tanto, ¿cómo? ¿Sabes? Sí. ¿Para qué? Pero, ¿tú qué opinas? No, claro que hace toda la diferencia. O sea, es como ver una nueva película. Totalmente. Sí, no, y cada... En el sonido reescribes. Sí, justo. En el sonido en el diseño sonoro reescribes también. Y creo que es a veces algo que pasamos por alto, pero realmente el sonido tiene un impacto muy fuerte en cómo percibimos una película. Totalmente. Y creo que lo sentí mucho ahora sí que en este proyecto. Ahora sí que tener esta experiencia en general con Hugo a la hora de mezclar, que es un muy buen mezclador, la verdad fue muy nutritiva, muy nutritiva, y también
el darme cuenta pues que sí tomamos decisiones muy correctas al inicio, desde un inicio, desde que grabamos los sonidos en locación, todo esto, creo que a final de cuentas sí, todas las decisiones que tomas en el camino, desde la preproducción, pues son, al final de cuentas, es tu película, es el resultado, cada una de esas decisiones. Y los errores también. Los errores. Y los errores. Principalmente errores. Todo eso, sí. Entonces, pues sí, o sea, y vuelvo a lo mismo, sí, cambia demasiado y es un proceso cansado, es un maratón, o sea, yo creo que es un pinche maratón hacer una película, entonces, pero a final de cuentas creo que tomamos las decisiones correctas, sí. Sí, la verdad el sonido no se queda atrás, bueno, es de una de las cosas más destacables, la verdad, del corto. Y bueno, nada más último comentario sobre el sonido, la música, ya sé que no tiene música, pero sí se siente como música, te transmite estas mismas emociones, te van emocionando, te van tensando, ¿sabes? Mientras vas viendo el corto, distintas sonidos puntuales que vas escuchando de algunos personajes o de algunas locaciones en específico, también se repiten y van formando capa tras capa tras capa hasta el momento climático, ¿no?, del cortometraje. Y eso, la neta, muy buen trabajo. Yo les voy a seguir diciendo, muy buen trabajo. Y justo también se siente el trabajo del acercamiento a la realidad, el acercamiento a estos espacios en el sonido también. Como les decía, estos pasillos que se siente que están vivos, ¿sabes? Como que hay personas ahí caminando. O sea, se siente como estuvieron ahí, grabaron. Se siente muy bien, la verdad. Sí. Pues muchas gracias. Felicidades. Se nota el planteamiento, de veras. Y eso que lo escuchamos de aquí en las bocinas. Me quiero imaginar cómo se escucharía en la sala de cine. La verdad es que sí, estaría... Bueno, ya quiero que sea, ¿no? Así. Pero justo es como este planteamiento y también mencionabas como esas texturas que estaban ahí. Uh-huh. Me gustaría preguntarte porque me generó curiosidad, ¿no? Como qué tipo de cosas grabaron, ¿no? Como para generar esas texturas, no sé si te acuerdas, ¿no? Alguna anécdota, estaría padre, ¿no? Sí, bueno, mira, por ejemplo, otra de las cosas que me faltó mencionar justamente, y en todo el rodaje tuvimos de que un tren muy presente, o sea, y era de nuevo, o sea, vuelvo a lo que habíamos dicho antes, escuchar lo que la película te está pidiendo. Uh-huh. Eso es fundamental, aprender a no querer tú imponer, a no querer, yo escribí esto en el guión y esto es lo que... No, cabrón, o sea, aquí ya el guión lo dejaste meses allá, o sea, el guión ya lo escribiste ya, cuélgalo. Porque no había trenes en el guión, no había ningún tren y ustedes que ya lo vieron, o sea, uh-huh, el tren está muy presente y es que cuando estábamos en las locaciones, o sea, todo el tiempo trenes, ¿no? O sea, todo el tiempo se escuchaba un tren, porque también fue un rodaje completamente nocturno, fue un rodaje que se llevó a cabo la mayoría de todo fue en la noche, entonces este tren que pasó cada día, pues se escucha, cuando yo estaba editando lo escuchaba todo el tiempo, y aparte en un momento en el rodaje, cuando estábamos grabando la escena final, pues sí, o sea, lo escuchábamos ahí cuando estábamos haciendo las tomas y luego un amigo mío, Israel Loera, que también trabajó ahí en el proyecto, me dice, escucha, güey, el padrino. El padrino. Y entonces yo dije, ay, cabrón, Francis Ford Coppola, ¿me estás hablando? ¿Eres tú? El espíritu de Francis Ford Coppola. No, entonces, pues, o sea, una decisión, o sea, y que eso, pues, apareció en el rodaje, o sea, no, yo nunca lo planeé, y entonces, pues sí, es tomar eso y apropiarte de ello completamente, ¿no? Sí. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de los trenes, ahí ese sonido en específico fue un poquito difícil grabarlo nosotros. Ahí mi compadre el Eduardo nos pasó unos sonidos que él había grabado hace muchísimo allá en el sur de Jalisco, uh-huh, de ese tren precisamente, y ya después pues nos lanzamos también él y yo a grabar sonidos del tianguis, en los que pues básicamente nos fuimos ahí
del tianguis casi dando la vuelta con ahí las personas vieron ese día 2 loquitos con un pinche tubo con pelos y que unos audífonos y de que viendo así de que sus cuadernos y que entonces fue un tema principalmente poner atención a lo que mencionaba Daniela, los metales, las personas moviendo las bolsas ahí, todo es muy rico sonoramente el tianguis y bueno, también hay que encontrar la manera pues de grabar los sonidos para diferenciarlos del resto y de ahí en más, o sea, en particular eso te lo estoy diciendo el tianguis, ¿no? Además de eso, esto del tren también, por ejemplo, fue un sonido que le hicimos su proceso de alargar, lo mismo que te mencioné antes, y luego pues muchas tomas falsas del sonido directo del corto, o sea, muchos sonidos que de pronto un putazo que sonaba pues ahí curioso, de que no sé, fue una cuestión muy de soltarnos, o sea, de soltarnos y decir, pues a ver qué pasa, qué pasa si le metes esto, qué pasa si lo alargas, qué pasa si... Entonces fue un proceso de tener muchísima curiosidad, ¿no? Y que al final de cuentas así fue un poquito todo, ¿no? Sí, como iba saliendo casi. Pero... Sí, claro. Con toda la preparación, ¿no? También algo que estaría chido que mencionaras es lo de los sonidos del agua y todo eso que también. Sí. Que también pues o sea, fue tu idea de toda esta parte de como ahogado. Sí, bueno, desde un inicio lo planteamos a Gamboa como una persona que está sumergida, ¿no? En este mundo, Entonces, bueno, hay un juego ahí también con el agua, que el agua es un elemento que está presente alrededor del cortometraje. Desde la primera vez que ves a Gamboa, desde que Gamboa está caminando en un pasillo lleno con agua, hasta el final de la película, ¿no? Entonces también eso fue muy importante, el que como también, y esto también fue un proceso dentro de esta locura de Mario Cobos que se llama Cosmonium, de también cómo podemos hacer que estos sonidos, de pronto hacer que el sonido como que se escuchara como que está sumergido en el agua, ¿no? Y lo mismo, o sea, alargar, meterle, ¿sabes? Experimentar mucho, justamente. Entonces, sí, o sea, fue un proceso y vuelvo a lo mismo, o sea, de curiosidad y de no temerle al error, o sea, más bien de buscar el error, de buscarlo a como de. Creo que este proyecto es eso, o sea, la búsqueda de cagarla y ver qué hacemos con eso. Pero sí, un poquito eso, el agua fue un elemento muy importante, es un elemento muy importante en el corto. Sí. Pues se siente... Desde el tráiler, ¿no? Sí, desde el tráiler que nos enseñaste. El tráiler se escuchaba decirlo desde esa parte. Y muy bien logrado esta parte de aprovechar estos detalles como el tren, el agua, que te van sumando a la narrativa también. Yo el tren también lo notaba como de pasaba y era un día más, ¿no? Un día más que Gamboa se quería salir de esto, ¿no? Y se sentía como, otro día más, se sentía más pesado, ¿sabes? O sea, como que lo notabas más pesado el día porque va otra vez otro tren, ¿sabes? Este paso del tiempo también se siente en el corto y se siente pesado, ¿no? Como para el personaje principal. Y el agua sí, totalmente sumergido en este círculo, en estas dinámicas. Entonces sí, aprovechado muy bien, la verdad, los recursos sonoros como para sumar a la narrativa y, como tú dices, reescribir ahí el corto en post y también en producción, ¿no? Que ustedes fueron a grabar, se fueron a explorar, ¿no? Sí, totalmente, o sea, y ¿cuántas veces nos fuimos a Guzmán de que hacer pruebas, de que a ver? Pues sí hubo, que serán unas 6, más veces que tú también te ibas con personas diferentes y pues sí, a hacer pruebas y a ver qué nos gustaba, qué no, a ver qué quedaba, qué no, pero creo que
lo logramos. Entonces sí. Pintamos la casa de mi abuela. Sí. Pedimos permiso. Fue en la casa de tu abuela el rodaje. Sí, la casa de la mamá de Gamboa es la casa de mi abuela, sí. Sí. Entonces yo un día llegué y bueno, ¿les gusta el color verde? Bueno, pues... ¿Qué creen? ¿Qué creen? Les tengo noticias. Sí. Pues la vamos a pintar. Sí. Sí, que mira, que yo lo hice también por ahí, por ahí con mis tíos de que molestar un poquito, de que miren, voy a pintar verde la casa de mis abuelos, pero creo que les gustó, les gustó a todos, el color, fue algo muy curioso. Sí, pensábamos como que, ay, no, pero al final fue como, ay, qué bonito quedó. Ya déjalo así, ¿no? Sí, ya déjalo así. Sí, se quedó así la casa, sí. Siempre que volvemos ahí es como de, también al tianguis, siempre que volvemos, es que imagínense de que 35 monos en un tianguis a las 3 de la mañana. Tenemos un chingo de historias de ese rodaje que... ¿Alguna que nos quieras contar así de una...? Porque justo también para preguntar de la producción, que fue también la noche, la gestión y todo eso, que fue pues, en un pueblo, en Jalisco, sabemos que... Afuera de Guadalajara, toda esa gestión, ¿cómo fue? Bueno, en el tianguis, por ejemplo, sí fue... sí nos sentimos seguros, la verdad yo sí me sentí que fue un rodaje muy seguro, porque pues es un lugar cerrado, entonces ellos nos brindaron las puertas, nos dieron como este acompañamiento. Pues sí, fue de estar checando de que todo el mundo estuviera bien, pues tener gente pues en base. Ahí tuvimos unas pequeñas anécdotas que pasaron, que pues unas personas que se colaron al tianguis que no tenían permiso. Entonces, la verdad, pues yo sí, pues temes, ¿no? No, más que por ti, pues por todo tu crew, que tú tienes la responsabilidad. Y pues sí, o sea, fue como de estar pendiente, de estar al pendiente de la toma, estar al pendiente de que el tipo no nos hiciera nada. Pero pues al final como que era una persona que pues andaba de fiesta y todo muy pacífico, y pues ya simplemente se fue y pues nada, nosotros seguimos en el rodaje hasta que eran como las 3, 4 de la mañana. Sí. Así 2 días. ¿Cómo nos fue el primer día? ¿Cuántos días fueron? Oh, eso sí. 4 o 5 días. 4 días. 4 días. Fue un rodaje que tenía que ser de 6 días. De 6 días. Tenía que ser de 6 días para hacerlo... completo. Hacerlo contentos. Dormir 8 horas. Contentos. 6 días para estar contentos. Claro. Hubo 4. 4. Hubo 4 y el Está de primero que... contentos. Sí, pues teníamos planeado llegar puntual a las 3 de la tarde allá a grabar, y pues que vamos saliendo de Guadalajara y justo en la carretera de me parece que es Atapalpa, pues un choque. No, pues tardamos que unos 3 o 4 horas parados así en el tráfico sin movernos. Entonces es que ya tienen que llegar, ya tienen que estar ahí. Ya tenemos que estar casi grabando, entonces sí fue un poco muy estresante, pero hasta eso pues tenemos la fortuna de tener personas en el crew que pues son muy amenas, y siempre como que hicieron esta dinámica como de no hay que estresarnos, mejor hay que a ver cómo nos divertimos en vez de estar estresados. Ya. Y eso en particular, fíjate que, o sea, porque íbamos bien estresados, yo iba ya de... Ya valió. No dormí ese día porque, o sea, creo que vas a un rodaje y vas a la guerra, cabrón. O sea, vas de guerra y vas de que a soportar, ¿no? Y bueno, no dormí el día anterior, entonces básicamente creo que dormí al menos unas 4 horas en ese camino. Duramos en las outlet, no sé si ubican las outlet. Duramos en las outlet, la llanta detenida durante unas 3 horas, 3 o 4 horas. Desde las outlets. En las outlets ahí. En el calor. En el calor, hirviendo. Bueno, el punto es de que, a pesar de todo eso, el que nosotros pensábamos en esa escena inicial que ustedes vieron, que Gamboa llegaba como en la tarde-noche, ¿no? O sea, llegaba como cuando el sol comienza a ocultarse, entonces el tianguis lo íbamos a tener con luz. Íbamos a tener escenas de Gamboa con luz en el tianguis. Bueno, pues este inconveniente, este cambio, esta limitante que tuvimos de que el primer día prácticamente perdimos la mitad del rodaje, tuvimos que resolver, pues nos dio al final de cuentas le dio una personalidad que nosotros no nos esperábamos del corto, de que todo es de noche, todo es de noche. Entonces, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea,
quién sabe, o sea, yo tengo una pachequés que digo de que el cine es como un dios y que te da y te quita. Bueno, ahí yo normalmente hubiera pensado que me quitó, pero creo que también le dio algo, ¿sabes? O sea, eso que yo, por lo que me estresé y dije, no sé, al final de cuentas fue una virtud y algo que también le brindó como un tono, sí, como algo muy particular visualmente, porque creo que no sería igual si Gamboa estuviera de día en el tianguis, ¿sabes? Creo que no se sentiría de la misma manera. Entonces, eso a final de cuentas creo que tuvo un sentido para la película, tuvo un sentido que ni yo ni Daniela nos esperábamos definitivamente. Entonces, pues sí, pues hay que aprender a escuchar, sí, de alguna manera. Oigan, y el crew, bueno, la temática es tensa, el corto pues es tenso, son dinámicas difíciles, ¿no? Acá socialmente, ¿no? ¿Cómo lo sintió el crew? ¿Cómo sintió el crew la historia? ¿Cómo se sentía la dinámica en la producción? ¿Cómo lo sintieron al equipo en general? Sabemos que salió muy bien, pero igual cuéntenos cómo fue. No, pues creo que todos en sí, pues al leer el guión, como que todos teníamos siempre hay como que duda, ¿no? Pero creo que ya estando ahí, ya estando pues rodando, ya estando en el trabajo, ahora sí que todos estaban como que muy dispuestos a trabajar, la verdad, pues no es por presumir, pero tenemos gente muy talentosa trabajando en el crew, entonces creo que todo fue pues gracias a ellos también. Que pusieron pues de su parte y pues sí, creo que no tuvimos ningún inconveniente en cuanto a eso, la verdad. Sí, también, o sea, y yo hablando, por ejemplo, hablando en cambio de los actores, también fue fundamental, porque, mira, yo con quien trabajé más fue con el niño, con Carlitos. Y es un chiste que tengo ahí con su mamá y con sus tías, porque ahí me tuvieron de que 3 meses yendo 3 veces a la semana a practicar la escena más importante de Carlitos. Y no solo eso, yo elegía a Gamboa a partir de Carlitos. Eso es otra particularidad. O sea, yo hice la única persona a la que le hice casting formal fue a Gamboa. Y fue con la escena de Carlitos. Con esa escena importante que tienen Gamboa y Carlitos. Entonces, pues así de particular fue eso y a Carlitos me lo encontré de una manera bien, bien especial porque él es hermano de Manlio, que es de mis mejores amigos y las personas más importantes también en esta película, porque él siempre estuvo apoyándonos y moviendo esta piedrota que es el corto, pero el punto es de que encontrar a Carlitos y ensayar muchísimo con él, también Farid Copado, Christopher Copado, que es Cobra, que nunca se dice su nombre, pero él es ahora sí que el archienemigo. El villano. Pero sí. Ahora sí que también Copado, Eduardo Arca, que es Gamboa, Sonia Sánchez, todos ellos, o sea, fue un trabajo de estar ensayando porque también otra de las cosas es que vuelvo a lo mismo. Yo la verdad, como director, yo digo el guionista es un pendejo y el guionista soy yo, pero de antes. Entonces, lo que yo trato de decir es: el guionista es un pendejo y no le voy a hacer caso a él. O sea, voy a ver qué me dicen ellos, los actores, a ver qué pasa. Entonces, fue un trabajo de muchos ensayos porque yo tengo esta y me refería a mí como guionista, no digo que los guionistas sean así, pero yo me refería a mí, el Emiliano guionista. El punto es de que yo partí de la idea, o al menos tenía esta intuición de alguna manera de que los actores pueden proponer cosas muchas mejores de las que a mí se me pudieron haber ocurrido. Entonces fue un trabajo muy arduo de hacer ensayos, y la mayoría de los diálogos que ustedes escucharon en el corto nacieron a partir de esos ensayos, y
realmente sí hay algunos que se respetaron del guión, pero fue un trabajo muy arduo de buscar, de equivocarse, vuelvo a lo mismo, equivocarse, no tenerle miedo a eso y ver qué es lo que pasa, ensayo tras ensayo. Por ejemplo, también, este cuate Alejandro Arechiga, que hace a Roy, que es el amigo de Gamboa, él, por ejemplo, yo tuve un problema con ese personaje en específico, que es que me cancelaban los actores de ese personaje y unos me gustearon y así. Entonces, pero yo un día hice un ensayo de Gamboa ahí en el DIS de cámara y como que ahí el Arechiga me debía un par de favores y fue de que, güey, Kyle interpreta a uno de los personajes y sí, es nada más para la maqueta. Y entonces ya llega Alex y empezamos la escena y creo que Alex se lo tomó demasiado en serio, o sea, él en ese momento hizo el papel de Cobra y se lo tomó súper en serio, que llamó mucho mi atención, ¿sabes? Y como yo estaba teniendo este problema con Roy, con el personaje de Roy, dije, pues, ¿qué tal si le digo al Alex, al Arechiga? Y él es alguien pues que se dedica más bien detrás de cámaras. Él normalmente es asistente director, productor. Y entonces, pues yo después de ese ensayo yo le dije, oye, ¿a ti te interesa como lo de la actuación? Y me dijo bien seguro de que sí, güey, sí, yo tengo ganas de actuar y así. Y ándale, tómala, que 2 semanas después voy y le digo, oye, güey, tengo este personaje, ¿qué dices? Y jaló. Y creo que lo hace bastante bien y también, o sea, se metió en todo, en el juego de, como todos. Compromiso. Con el compromiso de los ensayos y esto. Y esa escena, por ejemplo, la primera escena que hay entre Eduardo y Arca, incluso ahí improvisamos, fue improvisación total, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, es algo que de pronto no se tiene muy en cuenta, pero, o sea, hay que confiar pues en tu equipo. Eso es, creo que en el cine tienes, si no confías en tu equipo, muy difícilmente vas a sacar la chamba. Sí. Entonces, pues tus colaboradores, los actores, los demás artistas que quieras sumar al juego, tienes que confiar plenamente en ellos. Y sí, o sea, también con José Martín Hernández, que es el fotógrafo, pues también, pues ese cuate está también loquito, la verdad. Sí. Está loquito. Pero de buena manera. En el muy buen sentido. En el mejor sentido. Sí, lo mejor que puedes hacer es elegir personas que saben mucho más que tú en su área, ¿sabes? Y que estén preocupados por que su preocupación sea elevar, ¿no? Elevar esto y llevarlo todavía más. Sí, porque eso es fundamental, totalmente. También, o sea, obviamente Daniela, ¿no? Porque también esta fue otra particularidad, ¿no? Con Daniela, que ella estudió diseño de interiores, que también ha estudiado cine, pues, que ha visto ya un chingo de películas. Pero, pues, por ejemplo, algo que hubo ahí interesante es que yo estaba muy interesado en encontrar una colaboradora que tomara esa batuta de diseño, o colaborador que tomara esa batuta de diseño de producción, de dirección de arte, y yo también traía sentía esta intuición de, ¿y qué tal si es alguien que no necesariamente estudió cine, sino más bien trae como un lenguaje distinto, más como de arquitectura, más como de diseño? Sí. Y creo que eso también pues le sumó muchísimo al proyecto, porque ella con todo este lenguaje que ya trae inconsciente casi, o sea, que ya es mi pan de cada día. Su pan de cada día, ya nada más como agregarle esta parte, esta pasión, pues, o sea, encontrar a esa persona que tuviera ese elemento y que sintiera esta pasión por el cine, pues bueno, creo que se comprobó que fue acertado, ¿sabes? Sí, totalmente. Sí, la verdad sí. Sí, o sea, yo nunca me hubiera imaginado que estudiando diseño de interiores pudiera hacer cine, entonces sí fue como, wow, encontraré lo que quiero hacer el resto de mi vida, entonces sí. Y el proceso, bueno, pero también nos comentaban que también te involucras en la parte del diseño ahí, el póster y todo eso, que la verdad es que es un trabajo también muy chido. Muchas gracias. No sé cómo nos podrías platicar desde esa parte, desde esa área, cómo fue pues ahora sí que cómo llegó a ese producto final que vimos, ¿no?
Pues sí, fue un proceso largo, la verdad. Si les mostrara las ideas principales de propuestas y así, nada que ver. Sí. También fue pues trabajando aquí con Emiliano. Pero justo, o sea, siento que a mí siempre me había gustado como esta parte del diseño. Digo, estudié diseño de interiores, pero también como que siempre me clavaba en esta parte o sea, aparte del diseño de interiores, como que también siempre jugaba con el diseño gráfico. Uh-huh. Entonces fue como de, no manches, puedo hacer las tres o puedo hacer todo uh-huh. en un producto final y que muchas personas lo puedan ver, o sea, es increíble. Entonces, pues sí, fue pues trabajo de meses, de esto queda, esto no, también junto con el fotógrafo de que no, pues los colores mejor hay que modificarla acá. Y pues sí, fue, también pues tuvimos mucha suerte, ya que pues, por ejemplo, todas las locaciones, pues ya teníamos la mayoría de los elementos que se usaron, entonces fue como jugar de que, a ver, hay esto, entonces, ¿cómo lo podemos usar sin tener que comprar o sin tener que conseguir más cosas? Pero sí fue como, me sirvió mucho porque pues pude como, juntar las dos disciplinas en uno uh-huh. y pues llegar como a un mismo resultado sin ser, o sea, haciendo cosas diferentes. Entonces sí. Estuvo interesante y pues estuvo muy divertido, la verdad. Que es la creatividad también, ¿no? Es como sí. Cómo conectas dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, pero sí. que tú encuentras la manera de conectarlos y que adquieran un significado diferente, ¿no? Sí. Y claro. eso está increíble. Sí, la verdad, sí. Sí quedó muy bien, la verdad, sí. Mucha personalidad en el diseño. Yo creo que tiene esa personalidad, ¿no? Tu trabajo, tu chamba, y se nota mucho tanto en el póster, que a mí yo creo que lo que más me gustó cuando recién el team me platicó, pues buscábamos y todo el póster y dijimos, pues que la neta está muy padre. Sí. Pero también como, no sé, la lección de la tipografía, todo esto que se va construyendo a la par, todo el universo, ¿no? del corto. Entonces, como que esa personalidad justo que se logró, está muy padre. Muchas gracias, qué bueno que tiene que ver mucho con los espacios, ¿no? Que se muestran en el corto. Sí, las emociones. Las emociones, sí. El personaje. El personaje, sí se refleja muy, muy bien, la verdad. Muchas gracias. Y con actores, regresando un poquito, nada más como para preguntarte qué tanto... Bueno, ahorita comentaste que el guión... se modificó un poquito o no mucho. Mira, con los actores hubo un trabajo así como el Emiliano del pasado dijo, ¿no? Se mencionó ahí. Sí. Sí, mira, te voy a poner así. Iniciamos con un cortometraje que era de acción. Uh-huh. Luego acción, balazos, piu piu y persecuciones y uh-huh. Y entonces dijimos, creo que no, creo que como que por aquí no es. Ajá, uh-huh. Como que hay que trabajarle, hay que trabajar más, hay que trabajar más. Queremos hacer este proyecto, lo vamos a hacer, pero no con este. Entonces, pues bueno, eso en específico fue el resultado de un reencuentro que tuve con una persona muy cercana a mí, que uh-huh. también como Gamboa cometió los errores equivocados. Gamboa no es la misma persona, pero sí, no es el mismo personaje, pero sí hay esta relación, ¿no? De alguien que cometió las decisiones equivocadas y que quiere corregir su camino. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí hubo una reescritura muy importante del guión, muy, muy, muy importante. Cambiaron los personajes, fuimos más específicos con lo que queríamos decir. Uh-huh. Y luego, como les mencionaba, tuvimos el apoyo del Departamento de Imagen y Sonido, que es la escuela en la que estudié, pero uh-huh. ese apoyo no fue porque fuera un trabajo de escuela como tal, uh-huh. sino que fuimos una coproducción como tal. Fuimos por fuera de la escuela, pero con la escuela, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, cuando yo le presento el proyecto al director Miquela Jauregui, que es a quien le debemos que el cortometraje se haya realizado, muchas gracias, Miquela. Gracias. El punto es de que yo le presento el corto, fuimos ahí Daniela y yo, bien vestiditos, así de corbata y todo, y vamos con nuestra carpeta, le mostramos nuestros días de rodaje, lo que íbamos a hacer cada día, y terminamos y nos dice, ¿y ustedes cómo piensan hacer esto? Y entonces empieza a darse vuelo y no, pues nos dimos cuenta que era una locura lo que queríamos hacer porque realmente
todavía ese apartado de producción, todavía ese apartado de organización estaba todavía estaba muy lejano, sí. Muy lejano a la realidad. Y también había que trabajar todavía más en ser más directos con el guión. En el sentido de, tuve que volver a eliminar personajes, tuve que ser todavía más concreto. Pero ahí ya fue más extremo la situación porque yo ya quería conseguir el apoyo. O sea, Miquela nos dijo que después de esa reunión nos dijo, trabájenle un poquito más y me dicen. Y vemos. Y vemos. Pero ya, sí creo yo que ya tenemos el apoyo. Pero pues fue de que llegamos a la casa y en chinga reescribí, hice un nuevo guión en 7 horas, algo así. De que reescribí todo otra vez, eliminé personajes, de nuevo. Todo de nuevo. Y bueno, te estoy hablando de que para esto faltaban 3 meses para el rodaje, 2 meses para el rodaje, algo así. Entonces, pues sí, hubo que hacer todos esos ajustes porque pues queríamos que la película se realizara, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso te estoy hablando más de producción, pero bueno, ya más o menos va encaminado a cuáles fueron los cambios. Y ahora, con los actores, fue un rebote total, ver que, o sea, sí hubo momentos que se tuvieron que eliminar, escenas, o sea, te puedo decir que una semana antes del rodaje, Roy y Gamboa, por alguna extraña razón, eran roomies en el guión que tenía antes de irme al rodaje. Y una noche de que faltaban 6 días para el rodaje, me despierto de putazo y digo, no pueden ser roomies, no tiene sentido. Entonces en chinga se me ocurrió cómo separarlos. Y pues ya ahorita no hay ningún rastro de eso, no hay absolutamente nada. Ninguno de los están separados así, pero fue una cosa que cambió, que incluso al fotógrafo le dije, güey, estos güeyes no van a vivir juntos y vamos a cambiar esto por esto y esto. Pero fue una cosa de... También creo que ya estaba también un poco acostumbrado Martín de que llegara y le dijera, güey, cambié todo esto. Entonces, además decía de que bueno. Y vuelvo a lo mismo, o sea, fue encontrar a las personas que confiaran en nosotros, que íbamos a tomar las decisiones adecuadas para que se realizara de la manera que se tenía que queríamos realizarlo. Bueno, no de la manera que queríamos, pero sí de la mejor manera, ¿no? Y que eso a veces es muy ambiguo, pero sí, o sea, uh-huh. Cambió. Y ya hablando pues más del proceso con los actores, sí hubo mucho trabajo de mesa, pero principalmente los ensayos. O sea, fueron los ensayos a los que les quise prestar más atención, y hubo diálogos que se eliminaron, hubo... La escena final, por ejemplo, yo la tenía de un modo distinto, aparecía otro personaje ahí en el lugar, pero cuando ya estábamos en el momento de la grabación, como que dije, no tiene sentido que esto ocurra así, ¿cómo le hago? Hubo que resolver muchas cosas, hubo un par de escenas que neta no había ensayado nunca y que nunca había, y pues hubo que resolver en el momento. Una de las escenas en las que sale Gamboa y Roy juntos estaba planeado para que, y pues por decir una cosita así, los dos tenían que estar parados platicando, pero de pronto como que ya están yo decía, no funciona, o sea, es que no funciona que los dos estén, o sea, no encuentro la manera en que se sienta bien esto, ¿no? Y por ahí hay, el Iñárritu cuenta mucho que... un profe de él, que justo el profe es de teatro, me parece, le decía que la actuación y el sentido de tu escena cambia muchísimo cuando un personaje, o sea, todo el sentido de la escena cambia cuando un personaje está parado, está sentado o está acostado, ¿no? Uh-huh. O sea, a partir de ahí, o sea, tú le das una energía a la escena muy distinta, en cómo tu personaje está posicionado en la escena, dónde está, al lado de qué, ¿sabes? Uh-huh. Son decisiones muy importantes. Bueno, el punto de esto es de que estaba yo ahí ya a 5 minutos de grabar, de que con todos hartos de que otra vez. Y en eso, Arca se sienta en la cama y lo volteo a ver yo, y como que volteo a ver a Martín, y Martín también voltea. Digo, güey, es ahí. Y nos vamos y lo encuadramos, y de que sí era ahí. Y Eduardo, él solo que se sentó porque ya estaba harto, porque Dios le dijo que se sentara.
se sienta y entonces ya Roy se viene acá, el primero levantado y luego se sienta al lado de Arca y así fue la escena y salió pues porque Dios nos lo dijo o porque no sé, se nos apareció ahí un fantasma, no sé qué fue lo que pasó, pero es el tipo de cosas pues que vuelvo y ya no sé cuántas veces lo he dicho, pero escuchar a la película y no decir esto porque yo lo escribí hace 2 meses, va a ser así. Es qué chingados tiene la vida, la realidad que decirte a ti para que construyas esto. Entonces, sí, son ese tipo de cosas que cambiaron y moldearon totalmente el guión. Y creo que ningún guión al final queda como está escrito. Sí, las películas buenas normalmente no es igual. No, exacto. Yo creo que en las películas malas sí es muy parecido el guión. Exactamente igual. Yo creo que es exactamente igual. Sí, pues sí, justo aprovechar este tipo de cosas que se te van presentando, incluso en rodaje, de que, como tú dijiste, o sea, de que se sentó tu prota y pues dijiste aquí mero. O sea, se te van presentando ese tipo de cosas, escuchaste el tren, ¿sabes? O sea, todas esas cosas que van sumando también a la producción, que se van rescatando ahí mismo, pues son únicas, o sea, y a lo mejor hasta irrepetibles, ¿sabes? Sí. Que inimaginables y funcionan, ¿no? Eso también es pues muy mágico, ¿no? Del cine, la verdad. O sea, al realizarlo es muy, muy chido y muy, muy bonito encontrarte este tipo de cosas que te van sumando y que en el producto final pues los ves y le suman demasiado a la narrativa y le suman demasiado a la película. Sí, totalmente. Pues yo creo que ya para ir cerrando me gustaría preguntarles nada más unas cosas ahí que dijeron hace rato que me gustaría como profundizar más. Porque mencionaste ahorita y ahorita algo que mencionaste también de Carlitos, que fue como con el primero que estuviste ensayando y que Carlitos, bueno, más bien los otros ensayos lo hiciste como alrededor, ¿no? de Carlitos. Entonces no sé cómo fue ese proceso para encontrar al Gamboa, que es Gamboa. Cómo fue como las dinámicas que hiciste, qué tipo, cómo enfocaste los ensayos también. Muy bien. Mira, voy a empezar con la selección de Gamboa, que es el más rápido. O sea, fue una selección creo que bastante sencilla de alguna manera. Propusimos nada más que nos contaran una anécdota en video y de esa manera pues yo podía ver ciertos perfiles más o menos encaminados a lo que yo estaba buscando en Gamboa. La verdad seleccionamos muy poquitas personas, se me hace que seleccionamos, de esa primera etapa fueron 3 personas que seleccionamos, creo. 3 o 2 personas, muy poquitas. Entonces, ya después yo sabía que ya con lo que iba a seleccionar a Gamboa era la escena, te digo, la escena más importante de Carlitos y de Gamboa, pues ahora sí que el que tuviera esa química o que tuviera esa mirada que necesitaba, ¿no? De un hermano mayor y un hermano chiquito que llevan tiempo, o sea, que llevan quién sabe cuánto tiempo sin verse. Y pues eso era muy importante para mí, la energía en ese momento. Y pues fue Eduardo Arca, ¿no? Entonces realmente fue así, fue un proceso sencillo, por así decirlo. Ya después, bueno, con los ensayos y con todo esto, fue variado. O sea, primero vuelvo a lo mismo, tuvimos problemas con uno de los personajes que fue Roy, que se incorporó a 3 semanas del rodaje. Y pues bueno, con ellos fue en modo super fast, de que 3 ensayos a lo que íbamos y listo, papá, vámonos. Que esa escena inicial de hecho cambió bastante, ¿verdad? Sí, cambió muchísimo, sí. Sí, creo que la resolvimos ya en el rodaje, ¿verdad? Sí. Con los demás personajes, bueno, primero, para mí lo fundamental y el corazón de la película está en este joven con su familia, ¿no? Creo que ahí es el corazón de la película. Entonces inicié principalmente con eso, con Sonia, con Eduardo y con Carlitos. La escena de la cocina, que es también de las más importantes para mí, si no es que la más importante, pero realmente con Sonia fue muy sencillo porque es una muy buena actriz, es una muy buena actriz y ella lo entendió muy rápido, fue muy rápido. Hubo que trabajar más bien, hubo que afinar y trabajar con Carlitos y Gamboa ciertas escenas cuando se reencuentran al inicio, todo eso, hubo que marcar los movimientos para que se sintiera como queríamos sentir. Fue un proceso también de mucha intuición, pues yo más o menos me imaginaba que
abría Gamboa la puerta y que lo abrazaba así o así, no funcionó. Entonces, a ver cómo lo podemos hacer que funcione, y entonces ahí vas permitiéndoles también a ellos proponer, escucharlos totalmente, o sea, mantener un pensamiento muy abierto, pues, en ese sentido, porque pues a final de cuentas ellos tienen mucho más que aportarte, ¿no? Sí. Luego con Copado pues también fue cosas muy específicas, la escena del carro, por ejemplo, esa conversación, básicamente esa conversación nos marcó casi toda la energía de ambos personajes, ¿no? Y ya luego, ya posteriormente pues se incorporó Roy, y ya hubo que ensayar esa última escena, ¿no? Que fue la más pesada técnicamente en cuanto a planos y todo esto. Sí, fue pesado. Sí. Fue pesado, pero bueno, o sea, al final de cuentas y igual, o sea, llegas tú con una idea, el personaje va a empezar de aquí, pero ¿qué tal si empieza de acá? O es jugar y sentirte, quitarte mucho este pensamiento de que ya sabes cómo va a ser. Sí. O sea, creo que, al menos yo creo que, y más con este proyecto, creo que traté de partir de no sé cómo, vamos a ver qué onda, ¿no? O sea, a ver qué pasa, a ver qué tienen ellos también que mostrarme, ¿a qué podemos llegar juntos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿No? Y fue mucho eso, te digo, realmente un proceso de escucha y un proceso de practicar y de ensayar, sí, muy riguroso también, porque sí quise mantener también esto que me enseñaron también del teatro, de los ensayos, y creo que es algo que quiero mantener toda mi carrera, que al final de cuentas eso es lo que hace que las actuaciones se sientan así, ¿sabes? Que se sienta pues que son ellos, ¿no? Sí. Que no es un actor hablando y... Sí, diciendo un diálogo específico. Exacto, sí. Entonces, fue más que nada eso. No sé si no, sí, 100%. Sí. Y tú sabes más que yo, o sea, el escritor yo escritor es un güey que no sabe nada. No sabe, entonces mejor vamos a darle sentido a esto que escribió ese güey. ¿Y la otra? Y oye, también de la producción, algo que mencionaste así rápido, tuvieron como, no sé, entendí mal, no sé, tuvieron como un intruso ahí en la noche. Sí, bueno, estábamos justo rodando la escena de la camioneta que pues Cobra y Gamboa tienen ahí el encuentro, y pues ya era de noche, ya eran, no sé, como las 12, 1 de la mañana, y pues justo está al lado de un estacionamiento, entonces pues de repente, no sé cómo, supongo que abrió la puerta del estacionamiento o algo así, estacionamiento público de ahí mismo del tianguis, y pues se metió en su carro con música todo volumen, y empezó a dar vueltas así por todo el... Haciendo trompitas, ¿no? Casi. Así rápido. Ajá, así como queriendo quemar llanta, no sé. Sí. Y todo así que... Ajá, y todo así que... ¿Qué onda? Y pues obviamente no podemos rodar porque pues el ruido y todo. Entonces todos esperando así como de, no, pues ¿qué hacemos? Pero pues la verdad sí nos daba miedo porque pues era de acercarnos con una persona que pues no sabes ni quién es, venía pues tomada. Entonces pues no sabes... ¿Qué puede pasar? Ajá, ¿qué puede pasar? Entonces pues fue de que ya se cayó, ok, el que sigue, toma, ya otra vez se ponía a hacer sus como que quería llamar la atención, no sé, supongo, pero ya pues afortunadamente pues llegó el papá de Emiliano, como que sí, serio. que está todo muy pacífico, la verdad, de que no, pues qué está pasando, qué tramas o ¿qué te podemos ayudar? O sea, ¿Qué quieres? Ajá, y ya fue como de, no, pues, no, todo bien. Y ya como que se quedó ahí un rato y ya luego se fue. Y fue como de, no, pues la verdad sí nos dio miedo, pero... Ajá, pero hasta fue como anécdota de que, de que el güey tomado y que se metió. Sí. ¿No? Pero pues todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Afortunadamente todo bien. Sí, que vio mi papá. Y es que, serio. Sí, llegó pacífico mi papá, pero llegó serio. O sea, llegó
¿qué pasó? Y luego se echó para atrás y nos echó la culpa de que nosotros... Sí, de que lo estábamos viendo y todo. De que pues sí, te estamos viendo porque pues... Pues estás haciendo ruido. Que nos estás aquí moviendo pues quién todo. sabe qué quería, ¿no? Ahí Pues creo que llamar la atención. Ajá. llama la atención, sí. Sí, no sé, pero sí. ¿Y para eso estaban ahí grabando fuera o ya estaban adentro del tianguis? Es que sigue siendo dentro del tianguis, solo que era como el estacionamiento público del tianguis ahí mismo. Pero está cerrado. Está cerrado. Sí. Ajá. Ya Pero luego- no sé cómo se metió, la verdad. Ya luego nos dimos cuenta que era alguien que... De estos de los cargueros, ¿se podría llamar? Ah, supongo que sí. Ajá, supongo que él bueno, De los que venden de ahí los que en el- descargan, descargan. los tractores y todo esto, yo supongo, no tractores, más bien Los trailers. Los trailers, ajá. Entonces, yo supongo que porque eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, estábamos ahí. Yo supongo que, y de hecho sí vimos, o sea, se fueron, o sea, el vato venía en su carro, pero luego se bajó y se subió con otro señor al tractor. Entonces, supongo que iban a venir acá a Guadalajara a subir y Empezaba a trabajar muy temprano, Ajá. supongo, y venía de fiesta o algo venía así. de fiesta. Sí. No, pues Muy de fiesta. Porque ellos entran súper Fiestado. temprano, ¿no? A Muy trabajar. enfiestado. ¿Dónde? Todos ellos entran súper temprano, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, dijo ya, en vivo. Sí, se fue en vivo, literal. Sí. Ya le hice de pedo una producción de unos güeyes con unas cámaras, ya me voy a ir tranquilo. Esa va a ser su anécdota. Esa va a ser su anécdota. Pues sí, qué chido, la verdad, que consideran tantas cosas para que pudieran realizar el corto. Sí. Un corto muy, muy bien realizado, que ya espero verlo en el cine, ahí en el festival, que ya está a la vuelta de la esquina. Ujú. No sé si nos quieran comentar cuándo va a estar, en dónde va a estar, salas. Bueno, el estreno es el sábado 7 de junio, ahí en la Cineteca FIC, Ujú. en la sala 3. Están todos invitados. Es a las 11:40 de la mañana, me parece. Ujú. Bueno, desafortunadamente en este momento ya los boletos parece esa selección de cortometrajes ya está agotada, pero vamos a tener otras 2 funciones, que es igual, hecho en Jalisco, cortometrajes 1. La siguiente es el domingo 8 de junio a las 4 o 3 de la tarde ahí en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, ahí enfrente del Musa. Ahí. Y la que sigue es el martes en la Cineteca también, 11:40, en la sala Guillermo del Toro. Sí. No manches. Que es la que nomás nos Que ¿Y para esas todavía hay boletos? Sí, para esas 2 todavía. Hay que aprovechar. Aprovechen. Sí, aprovechen, hay que aprovechar. Aprovechen, entonces, Sí. sábado 7, disculpen, ya se acabaron los boletos, pero los esperamos el domingo 8 Y y martes el 10. martes Martes. 10. Muy Martes bien. 10 de 10 en la Guillermo del 10 de Toro. 10, en la Guillermo del Toro. 10 de 10. No se lo no, pierdan. sí. Ahí vamos a estar Recomendadísimo. presentes. Ahí vamos a Sí, estar la- presentes. en el festival. Que también aprovechen para ver más pelis, Más cine. Es un Empápense. gran encuentro cinematográfico de creadores, de realizadores, de espectadores también. Ujú. Y pues sí, muchas gracias. No, No, pues, gracias. muchas ustedes. gracias. Y pues Muchas agradecerles por venir aquí, darse la vuelta, caerle al depa Sí. y pues por contarnos, ¿no? Básicamente todo. Muy bien, muy valioso, la verdad. Muy valioso. Las experiencias. Nos vamos con el Hay que escuchar. Hay que escuchar Hay que escuchar a la película. Hay que escuchar siempre. Sí. No, y es real, ¿no? Es real, Sí. es real. Entonces, Y que cada cosa que se te presente puede sumar, bueno, Sí. puede sumar. puede sumar. Pues gracias también por ver esto, por escucharlo y pues nos vemos en el clip, ¿no? Sí. Nos vemos en el FIC. Nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine. Muchas gracias, Chido. chicos.